Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Carmila, tercera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos, como usted, y también usted, desean vivir las más grandes historias creadas por los más grandes autores de la literatura universal. Las historias emocionantes, apasionadas, fascinantes, que tanto le atraen. Las historias de historias. Historias como la de una vampira, Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, uno de los maestros de la literatura fantástica, como Hoffman, Poe, Mérimée, Dickens, Kipling, Maupassant, Stevenson, Blackwood. Le Fanu, autor de novelas como La casa del cementerio, La mano de Bilder, Tío Silas, de relatos como Té verde, La mano fantasma, Dickon el diablo, nos dejó una joya de la literatura vampírica, Carmila. Solo el mencionar su nombre aterra, porque es el nombre de una monstruosa criatura. Le Fanu escribió Carmila, volvemos a recordar, cuando se recluyó en su casa de Dublín. Según él, acechado por malignas fuerzas del más allá, y temiendo que su casa, tal como vivía en una pesadilla que lo angustiaba frecuentemente, se derrumbase sobre él. Su relato Carmila se publicaría por primera vez en la revista inglesa The Dark Blue en 1871 y reaparecería al año siguiente, 1872, en un volumen de cuentos titulado A Glasdarkill. Desde entonces, es uno de los relatos vampíricos más leídos. Una obra en la que Le Fanu siembra sabiamente misterios tras misterios. Laura, una bella joven, vive con su padre, su madre falleció siendo ella muy niña, en un castillo en Estiria, Austria, que adquirió, así como las tierras en las que está ubicado, tras servir en el ejército austriaco. La muchacha, desde su infancia, está principalmente al cuidado de Madame Perrodon, su aya, y Mademoiselle de La Fontaine, su institutriz. El castillo más cercano es el del general Spieldorf. Y a 3 millas hay un pueblo en ruinas, encontrándose en las de la iglesia las tumbas de la enigmática familia Karnstein, extinguida hace años. Una leyenda, que aún desconocemos, explica el por qué fue abandonado tal pueblo. Laura, cuando no debía tener más de 6 años, al despertar una noche en su vasta habitación, en el último piso del castillo, se encontró sola, sin estar al cuidado de nadie. Acaba viendo al lado de su cama el rostro de una bella joven que se tenderá a su lado en el lecho. Laura, confiada, se quedará dormida, pero despertará al sentir como si le punzaran en el pecho. Cunde la preocupación en todos, aunque fingen lo contrario para no inquietarla. Su padre recibe una carta del general Spieldorf en la que le dice que retrasará su visita al castillo, algo que desilusiona a Laura, pues con él también llegaría su sobrina, con la que se prometía pasar unos días muy felices. Por la carta, se enterará de que murió la sobrina del general, parece que debido a alguna monstruosa presencia en el castillo de Spieldorf. Por tal motivo, el general se muestra como si los hechos hubieran alterado su razón. En una noche,
cargada de influjos sódicos y magnéticos, tras dar un paseo con su padre y en compañía de Madame Perrodon y Mademoiselle de la Fontaine, aparecerá una carroza que acabará volcando. La única accidentada es una joven. Su madre, que está realizando un viaje urgente y secreto, aceptará que su hija Carmila se quede al cuidado de los del castillo. En el carruaje, según Mademoiselle de la Fontaine, también viajaba una horrible mujer. La joven preguntará por su madre y por alguien llamada Machka. Laura, cuando puede ir a ver a la joven, sobre la que el médico asegura que se encuentra bien de salud, ve en ella el mismo rostro que vio junto a su cama, siendo niña, en la noche que sintió la punzada. Y ahora, usted, todos, en un castillo de Estiria, seguiremos escuchando la historia que nos cuenta Laura. Una historia que también escribe en una noche tormentosa, 8 años después de unos terribles acontecimientos, cuando Laura tenía 19 años. Así que, usted, Laura, al acercarse al lecho en el que descansaba la joven, enmudeció, retrocediendo unos pasos al ver su rostro. Era el mismo que había aparecido en su infancia en una noche. Sí, era aquel rostro que desde mi infancia tenía grabado en la memoria. El rostro sobre el que tanto había pensado, sobre el que tantas preguntas me había hecho. Nadie lo sabía, ni mi padre. Pero desde aquella noche en la que sentí como si me clavaran unos alfileres en mi pecho, nunca dejé de cavilar sobre aquel rostro. Nos dijo, que su rostro era hermoso. Sí, muy bello. Y también melancólico. La noche en que lo volví a ver, aún me pareció más hermoso y también más melancólico. Me sonrió. También parecía reconocerme. Hubo un silencio que duró 1 minuto. Yo no podía hablar. La miraba, solo la miraba. Fue ella la que al fin habló. ¡Qué maravilla! ¿Maravilla? ¿Qué es? Hace 12 años vi vuestro rostro en un sueño. Te aseguro que desde entonces vuestra imagen no se ha borrado de mi mente. Sí que es maravilloso. Y es que yo también os he visto no sé, en la realidad, en un sueño. Y hace 12 años, cuando yo tenía 6, desde la noche en que os vi, vuestro rostro no se ha apartado de mi mente. ¿Cómo explicarlo? Diría que es divertido. Ya no la atemorizaba. Su sonrisa se había suavizado, era mucho más dulce. Sus mejillas, con unos hoyuelos deliciosos, resplandecían atractivamente. ¿Pero qué, Laura? Estaba sorprendida de mí misma, de mi sentimiento hacia ella. Cuanto en la muchacha me había parecido extraño se había desvanecido. ¿Me hechizaba? ¿Y qué hizo usted? Pues al sentirme más tranquila, cumplí con el ritual adecuado que la hospitalidad exige. Ya sabe, le di la bienvenida, le dije cuánto placer nos proporcionaba a todos su presencia en el castillo, especialmente a mí. Me alegraba mucho tenerla conmigo. Mientras hablaba, le cogí la mano. Yo era algo tímida, como es propio de la gente solitaria, pero la situación, la verdad, me hizo más elocuente, más atrevida. Ella me apretó la mano, la retuvo entre las suyas, y mientras sus ojos brillantes se clavaban en los míos, me miraba apresuradamente, deprisa. Sonrió de nuevo y se ruborizó. Respondió a mi bienvenida de una forma encantadora. Creo que debo contaros la visión que tuve de vos. Contadme. Como deseéis. Como desees. Es muy extraño que hayamos soñado tan poderosa, intensa y claramente la una con la otra. Sí, así es.
Nos hemos visto, tú a mí y yo a ti, con el aspecto que ahora tenemos. En cambio, en aquella época, las dos éramos unas niñas. Yo tenía unos 6 años. Como yo. Al despertarme de un sueño confuso y agitado, me pareció encontrarme en una habitación distinta a la mía, a la que no se parecía en nada. ¿Cómo era la habitación? Tenía las paredes revestidas toscamente con madera. Una madera oscura. ¿De roble? ¿De roble como en la mía? Podía ser roble. Había armarios, sillas, bancos, todo esparcido a mi alrededor. Me pareció que las camas estaban vacías y que no había nadie en la habitación, salvo yo. Tras haber mirado a mi alrededor durante un buen rato, causándome admiración un candelabro de hierro con 2 brazos que no dudo reconocería si volviera a ver, me deslicé por debajo de una de las camas, con intención de llegar hasta la ventana. Pero al salir al otro lado, oí llorar a alguien. Al mirar hacia arriba, estando aún de rodillas, os vi. Sí, eras tú. Tú tal como te veo ahora. Pero era una niña. Una joven muy bonita, con los cabellos dorados, grandes ojos azules, y los labios, tus labios. Sí, eras tú, tal como eres ahora. Vuestra belleza me fascinó. Me subí a la cama y os abracé. Creo que nos quedamos dormidas. Yo te veía como eres ahora, y en cambio eras una niña de 6 años. Y tú me veías como yo soy ahora, y no como una niña también de 6 años, que es lo que era. Me despertó un grito. Te habías incorporado y gritabas. Me asusté y me deslicé al suelo. ¿Y? Creo que perdí el conocimiento. Puede que por un momento o por un rato, no sé. El caso es que cuando volví en mí, estaba otra vez en mi habitación, en mi casa. Desde entonces nunca he olvidado vuestro rostro. No he podido. Y un cierto parecido no puede confundirme. Sí. Tú eres quien yo vi aquella noche. Se mostraba segura. Muy segura. Y cuando le conté mi correspondiente visión, se asombró. ¿Disimulaba? No. Estaba tan sorprendida de ella, de mi visión, como yo de la de ella. Y me dijo sonriendo. No sé cuál de nosotras debería estar más asustada de la otra. Si no fueras tan bonita, pienso que me habrías asustado mucho. Mas siendo como sois, y las dos tan jóvenes, solo siento que nos hemos conocido hace 12 años y que tengo cierto derecho a tu intimidad. En todo caso, parece como si desde nuestra más tierna infancia estuviéramos destinadas a ser amigas. Me pregunto si te sientes tan extrañamente atraída hacia mí como yo hacia ti. Nunca he tenido una amiga. ¿Nunca? No, nunca. La encontraré ahora. La encontraré en ti. Yo tampoco nunca he tenido una íntima amiga. Me mira apasionadamente, con sus ojos tan negros, tan profundos. Mis sentimientos por ello no puedo explicármelos. Cierto que me siento atraída hacia ella, pero también me hace sentir algo de repulsión. ¿Por qué? Porque creo que prevalece más la atracción. Es tan hermosa y tan hechizante que además de intrigarme, me conquista. Parece cansada. Esa languidez en su rostro. Creo que ya es hora de que descanséis. El doctor opina que debe quedarse alguien acompañándote esta noche. Una de nuestras doncellas está afuera esperando. Os será muy útil. Es amable y callada, muy discreta. Te agradezco cuanto haces por mí. Eres muy amable. Pero no podría dormir. Jamás he podido hacerlo con una sirvienta en mi habitación. No necesitaré ninguna ayuda. Aunque Sí. os confieso que tengo una debilidad. ¿Qué es lo que...? Me asustan los ladrones. Les tengo pánico, terror. Pero aquí no hay. Una vez robaron en mi casa y mataron a 2 sirvientas. Debió ser horrible. Lo fue. Desde entonces siempre cierro con llave la puerta de mi habitación. Se ha convertido en un hábito.
Pareces comprensiva. Estoy segura de que no solo me entenderás, sino que también me disculparás. Veo que hay una llave en la cerradura. Deja que te estreche. Buenas noches, querida. Aunque me cuesta mucho separarme de ti, tenemos que despedirnos. Mañana, pero no temprano, volveré a verte. Buenas noches, querida amiga. Se hundió, volviendo a suspirar en la almohada y me siguió mientras yo salía de la habitación con una cariñosa y melancólica mirada. Ya sabe. ¿Qué debemos saber? Los jóvenes por impulso se encariñan y hasta llegan a amarse. Yo, la verdad, me sentía halagada por el afecto que ella me demostraba. Me agradaba la confianza con la que me había recibido desde el primer momento. No dudé en que acabaríamos siendo buenas amigas. Y al día siguiente nos volvimos a ver. Me sentía feliz en su compañía. Completamente feliz. Al menos en muchos aspectos. Podía ser ella la amiga que nunca tuve. Su belleza a la luz del día no perdía nada. Era la criatura más hermosa que nunca había visto. Pero su rostro, en el suelo, también le resultó desagradable. Ella aquella noche experimentó una impresión similar al verme. ¿Le desagradó su rostro? Tanto como a mí el suyo. Así como la admiración que me produjo, yo también se la produje a ella. Una mezcla de atracción y de rechazo. Curioso. Sí, muy curioso. Acabamos las dos riéndonos de nuestros terrores. Así finaliza el capítulo 3 de Carmila, hundiéndonos aún más en el misterio, porque el que sepamos quién era la que apareció complica más las cosas. Seguimos en el capítulo 4, en el castillo de Estiria, donde el horror amenaza. Capítulo en el que se menciona a Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Se trató de un naturalista francés, también con conocimientos físicos y matemáticos, nacido en Montbard en 1707 y que murió en París en 1788. Fue director del Jardín del Rey y del Museo. En 1749, contando con la colaboración de varios científicos, comenzó a publicar una historia natural en 36 volúmenes que completaría la Cepet. Discurso sobre el estilo lo leyó al ingresar en la Academia Francesa en 1753. Historia natural acabaría de publicarse al año de su muerte. Ya os he dicho. Nos ha dicho. Que estaba encantada con ella. Sin embargo... ¿Qué, Laura? Había algunos aspectos que no eran de mi agrado. ¿Qué aspectos? ¿Me los puede describir? Ella era de una estatura superior a la media entre las mujeres. Era esbelta, elegante, seductora, salvo que sus movimientos eran lánguidos, muy lánguidos. No había nada en ella que delatara alguna enfermedad. Su tez viva, brillante, sus rasgos pequeños y muy bien formados, sus ojos grandes, negros y dotados de un brillo intenso. Su cabello era absolutamente maravilloso. Nunca he visto una cabellera tan magnífica, espesa y larga cuando le caía sobre los hombros. A menudo hundía en ella mis manos y su sorprendente peso me hacía reír. Era exquisitamente fino y suave, de color castaño muy oscuro, con algún reflejo dorado. Me fascinaba dejar caer su cabellera por su propio peso, mientras en su habitación, ella sentada en una silla y yo oyendo su baja y dulce voz, la trenzaba y la extendía jugueteando con ella. Dios,
Dios mío, si hubiera sospechado algo entonces. Ojalá lo hubiera sabido todo lo que después supe. Me ha dicho que tenía detalles que no le agradaban o que no le gustaban tanto. Su confianza me conquistó la primera noche que hablé con ella. Pero pronto percibí que con respecto a sí misma, a su madre, a su historia, a todo aquello en suma relacionado con su vida, planes y amistades, manifestaba una gran reserva. La mantenía continuamente en guardia. ¿Alerta? Sí, alerta. ¿Acaso fuera yo poco razonable? Tal vez estuviera equivocada. Que fuera un poco insensata. Quizá debería haber respetado el solemne encarecimiento que su madre había confiado a mi padre. Mas la curiosidad es un sentimiento sin escrúpulos, infatigable. No hay joven capaz de soportar pacientemente que otra persona la frustre. ¿Qué mal podía hacer a nadie el que me dijera lo que yo deseaba saber tan ardientemente? ¿Es que no tenía confianza en mi sensatez o en mi honor? Porque no me creía cuando le aseguraba solemnemente que no divulgaría a ningún mortal ni una sola palabra de lo que ella me dijese. Eso es lo que no le agradaba de ella. Me parecía que existía una frialdad que no era propia de sus años en aquella forma persistente, risueña y melancólica de negarse a proporcionarme el más mínimo rayo de luz. ¿Llegaron a discutir? No discutíamos por tal cosa, no. La verdad es que ella no discutía por nada. Creo que por mi parte no resultaba digna la forma en que la presionaba. Me mostraba como si... Como una muchacha mal educada. Sí, pero no podía evitarlo, ni olvidarme del asunto. Un asunto que más me hubiera valido no tratar. Pero ella algo le diría. Algo que en mi opinión apenas tenía valor. Todo se resumía en 3 revelaciones muy bajas. ¿Qué revelaciones? Nosotros también somos muy curiosos. Supongo. Las 3 revelaciones eran: la primera, que su nombre era Carmila. Carmila. La segunda, que su familia era muy antigua y muy noble. Y la tercera, que su casa estaba en algún lugar al oeste de la nuestra. Al oeste del castillo. Laura, creo recordar... ¿Qué es lo que recuerda? No, nada. Laura, cuando hablamos, me dijo dónde se encuentra este castillo. Dijo, sí, recuerdo bien. Dijo que a tan solo 3 millas al oeste, en dirección al castillo del general Spieldorf, que existe un pueblo en ruinas, donde se encuentran las tumbas de la familia Karstein. ¿En qué piensa? Esperaba que usted siguiera hablándome de ella, de Carmila. Lo último que me dijo fue que era de una familia muy antigua y muy noble. Sí, pero no me dijo el apellido de su familia, ni cuál era su escudo de armas, sus blasones, ni el nombre de la propiedad familiar. Es más, ni siquiera el país en el que vivían. Y no debéis pensar que la molestara constantemente con mis preguntas. Esperaba una oportunidad y más bien procuraba insinuar mis preguntas en lugar de insistir en ellas. Solo 1 o 2 veces la abordé de una manera directa. Fuera cual fuera mi táctica, el resultado era siempre un completo fracaso. Ni los reproches, ni las caricias servían con Carmila. Pero debo añadir que sus evasivas iban acompañadas de una melancolía y de una desaprobación muy considerables. Se ha dicho en honor a la verdad. Me prometía que lo sabría todo. Así es que no podía enfadarme con ella. Solía rodearme el cuello con sus hermosos brazos, atraerme hacia ella y apoyando su mejilla en la mía, susurrarme al oído. Querida mía, tu corazoncito está herido. Pero no penséis que soy cruel por acatar la ley irresistible de mi fuerza y mi debilidad. Si tu corazón está herido, el mío está perdido y sufre mucho, espantosamente por el tuyo, querida mía. En el éxtasis de mi enorme humillación, vivo en tu cálida vida. Y tú morirás dulcemente
en la mía. No puedo evitarlo. Así como yo me acerco a ti, tú, cuando llegue el momento, te acercarás a otros y conocerás el éxtasis de esta crueldad, que no obstante es amor. Una forma de amor. Así que por ahora, no trates de saber nada más sobre mí y los míos. Confía en mí. Confía en mí con todo tu espíritu. Extrañas palabras. Su lenguaje me resultaba ininteligible y su nerviosismo incomprensible. Tras hablarme así, me estrechaba aún más en su abrazo y sus labios besaban una y otra vez mis mejillas. Eran unos besos muy dulces. La verdad es que deseaba librarme de tales abrazos que solo algunas veces se producían. Pero no podía. ¿Por qué, Laura? No tenía fuerzas para desprenderme de sus brazos. Sus palabras susurradas sonaban como un arrullo en mis oídos y paralizaban todo mi ser, mi resistencia, haciéndome caer en una especie de trance del que solo me recuperaba cuando ella se retiraba, dejando de abrazarme poco a poco. No me agradaba cuando se mostraba en tan misterioso estado. Experimentaba una sensación extraña y tumultuosa, con una vaga sensación de temor y de rechazo, también de asco, aunque de vez en cuando era placentera. En tales momentos no tenía las ideas claras, pero sí era consciente de que mi afecto hacia ella se iba convirtiendo gradualmente en adoración, odio y aborrecimiento. Algo paradójico. Cierto, pero no sé explicarlo de otra manera. Ahora... ¿Ahora qué? Le hablo, les hablo y también escribo sobre lo que ocurrió, recordando todo de una forma confusa y terrible. No obstante, tengo una memoria clara y muy aguda del hilo principal sobre el que se desarrolló mi historia. De aquello que yo estaba pasando de manera inconsciente. Supongo que en la vida de todas las personas se dan ciertas situaciones emotivas en las que nuestras pasiones se despiertan frenética y atrozmente. Son las que luego recordamos más vaga, más difusamente. Sí, Laura, así es. A veces, tras un periodo de apatía, mi extraña y hermosa compañera me cogía de la mano y la retenía, apretándomela cariñosamente una y otra vez. En tales momentos se ruborizaba suavemente. Me miraba a la cara con ojos lánguidos y ardientes. Y su respiración era tan agitada que el vestido se le levantaba y descendía con ritmo convulso. Era el mismo ardor que puede tener un enamorado. Me turbaba, me incomodaba, resultaba odioso. Y también irresistible. Me atraía hacia sí con ojos apasionados y sus labios calientes recorrían mis mejillas llenándomelas de besos. Y murmuraba: eres mía, serás mía. Tú y yo seremos una sola persona, para siempre, para siempre. Luego volvía a reclinarse en su silla. Ocultaba los ojos con sus pequeñas y delicadas manos. Me quedaba temblando. ¿Y no le preguntabais nada sobre su comportamiento? Sí, le preguntaba si teníamos algún parentesco. Y también sobre lo que quería decirme hablándome así. Llegué a decirle que quizá yo le recordara a alguien a quien había amado. Pero le pedía que no se comportase así porque lo detestaba. Le confesaba que al hablarme así ni la conocía ni me conocía. Ella, ante mi vehemencia, suspiraba. Volvía el rostro y soltaba mi mano. Ni una palabra. ¿Y qué pensaba usted? ¿Qué pensaba del comportamiento de Carmila? Trataba en vano de formularme alguna teoría satisfactoria.
Aquellas manifestaciones suyas tan extraordinarias no podía achacarlas a simulación o a burla. No dudaba de que se trataban de manifestaciones momentáneas del instinto, de la emoción, contenidas, reprimidas. Podría estar sujeta a breves accesos de locura. Su madre había asegurado que no, y el doctor decía que era una persona sana. Así es que llegué a preguntarme si no se trataría de un disfraz de novela. En algunos libros había leído yo cosas así. Tal vez un joven enamorado se había introducido de tal modo en el castillo y con la colaboración de una aventurera vieja y astuta trataba de enamorarme. Pero había demasiadas cosas en contra de esta hipótesis, a pesar de lo interesante que era. ¿Por qué? Porque halagaba mi vanidad. La verdad es que usted, Laura, podía vanagloriarse de recibir muchas atenciones que la galantería masculina gusta de ofrecer. Entre aquellos momentos de pasión había largos intervalos de normalidad. ¿Normalidad? Quiero decir, momentos alegres, momentos vulgares. Era cuando yo no representaba nada para ella. Aunque eso sí, siempre notaba sus ojos clavados en mí. Unos ojos ardorosos, apasionados. Exceptuando los momentos dichos, su conducta era femenina. Y siempre había en ella una languidez totalmente incompatible con una constitución masculina en estado saludable. Pero en algunos detalles sus hábitos eran raros. Tenía extrañas costumbres. Tal vez no tanto para alguien de ciudad, pero sí para los del campo. ¿Por ejemplo? Solía bajar muy tarde, hacia la 1. ¿Y qué más? Tomaba a esa hora una taza de chocolate y no comía nada. ¿Nada? Nada. A continuación salíamos a dar un paseo que duraba poco. Pero pese a ser tan corto, ella casi inmediatamente se sentía agotada. ¿Y qué hacía? Regresábamos al castillo o nos sentábamos en alguno de los bancos que había esparcidos entre los árboles. La verdad es que su languidez corporal no afectaba a su mente. Le gustaba mucho charlar y lo hacía muy lúcida, inteligentemente. A veces aludía momentáneamente a su hogar o mencionaba una aventura o incidente o un temprano recuerdo que indicaba que se trataba de gente de extrañas costumbres y describía modalidades de las que yo nunca había oído hablar. De aquellas alusiones fortuitas, deduje que su país debía estar mucho más lejos de lo que en un principio me había imaginado. Una tarde, mientras estábamos sentadas bajo los árboles, pasó un entierro por delante de nosotras. Mira, parece por la caja que se trata de... Pobrecilla. Era una niña muy hermosa. La veía muchas veces, la hija de uno de los guardabosques. Y él tiene que estar destrozado. Era su única hija. Me levantaré en señal de respeto. ¿Pero qué haces? ¿Por qué me zarandeas? No te das cuenta. No te das cuenta de lo deprimente que resulta todo esto. Y desafinan. No me parece que desafinen. Espero que los de la comitiva no se hayan dado cuenta de la actitud de Carmila. Podrían sentirse ofendidos. ¡Por favor! Me están destrozando los oídos. ¿Pero cómo te atreves? Además, ¿por qué crees que tu religión y la mía son la misma? Me molesta tu forma de comportarte. Y detesto los funerales. Los odio. Vuestras costumbres me hacen daño. Por favor, tú morirás como todos. Sí, todos tienen que morir. ¿Y sabes? Cuando se mueren, son más felices. ¿Pero por qué me hablas así? Volvamos a casa. Mi padre se ha ido con el sacerdote al cementerio. Creía que sabías que enterrarían hoy a esa pobre criatura. ¿Yo? ¿Saberlo yo? Poco me importan los campesinos. Y además no tengo ni idea de quién pudiera ser esa niña. Es la niña que creyó ver un fantasma hace 2 semanas. Desde entonces estuvo moribunda hasta ayer en que murió. No me hables de fantasmas. ¿Te asustan? No podré dormir esta noche si lo haces. Espero que no se trate del comienzo de ninguna epidemia o de alguna enfermedad. El caso es muy extraño. ¡Cállate! Lo cierto es que presenta todos los síntomas de una plaga o algo así. ¿Sabes? Una joven esposa del porquerizo murió hace solo una semana. Creía que algo la había cogido por la garganta cuando estaba acostada y casi la había estrangulado. Según mi padre, tales visiones acompañan a cierto tipo de fiebres. Se encontraba perfectamente bien el día anterior. Luego se derrumbó. Murió en menos de una semana.
Espero que no nos vuelvan a torturar más. Siéntate muy cerca. Coge mi mano. Estréchala fuerte. Más fuerte. Pero Carmila, su rostro ha experimentado un gran cambio. Me alarma y me aterra. Tiene una expresión sombría y está tan lívida. Aprieta los dientes, las manos. Tiene el ceño y los labios fruncidos, mirando fijamente al suelo. Tiembla de pies a cabeza. Tiembla convulsivamente, como si estuviera haciendo frente a un ataque. Ya se acabó. Esto pasa por culpa de esos signos. Sigue sujetándome. Pero ya me encuentro mejor. Poco a poco se calmó. Y puede que para disipar la siniestra impresión de aquel espectáculo, porque me había sobresaltado, se mostró exageradamente animada. No dejaba de hablar. Así es que regresamos a casa. Extraña conducta la de Carmila. Y además, una joven muerta. Y una niña que dijo haber visto a un fantasma. Fue la primera vez que la vi mostrar fragilidad y cólera. Aunque tanto los síntomas de contar con un delicado estado de salud y de ira desaparecieron como en una nube de verano. No obstante, en otra ocasión... ¿Qué ocurrió? Nos encontrábamos las dos asomadas a una de las ventanas de esta sala. Sí. En aquella, cuando un vagabundo cruzó el puente levadizo, penetrando después en el patio. Un vagabundo al que yo conocía bastante bien, pues solía visitarnos 2 veces al año por lo menos. ¿Quién era? Un jorobado, con esos rasgos angulosos y afilados que suelen acompañar a la deformidad. Llevaba una puntiaguda barba negra y sonreía de oreja a oreja, mostrando sus blancos colmillos. Vestía de amarillo, negro y escarlata, y lo cruzaban más tirantes y cinturones de los que se hubieran podido contar, de los cuales colgaban todo tipo de cosas. Detrás llevaba una linterna mágica y 2 cajas, cuyo contenido conocía yo muy bien. En una había una salamandra y en la otra una mandrágora. Esos bichos monstruosos hacían reír a mi padre. La verdad es que estaban hechos con miembros de monos, ardillas, loros, peces, erizos, puestos a secar y cosidos con una habilidad sorprendente. Llevaba también un laúd, una caja con instrumentos mágicos, un par de espadas y máscaras de esgrima atadas al cinturón. Muchas más cajas misteriosas colgando y un bastón negro con contera de cobre en la mano. Le acompañaba un flaco perro mestizo, muy peludo, que le seguía muy de cerca. Lo cierto es que el perro... ¿Qué, Laura? El perro ante el puente levadizo se detuvo en seco. Parecía que algo le asustaba. Se mostraba receloso y no tardó en aullar lúgubremente. ¿Acaso había algún otro animal que lo acobardara? Ninguno vi. Ya me imagino a qué tenía miedo el perro. Y Laura, ¿qué ocurrió? Mientras tanto, el vagabundo, charlatán y saltimbanqui en medio del patio se quitó su grotesco sombrero e hizo ante nosotras una ceremoniosa reverencia, saludándonos en un execrable francés y en un no mejor alemán. A continuación, alzando su laúd, comenzó a interpretar una alegre tonada. Cantaba con voz alegre, bailando grotescamente. Me hizo reír pese a que el perro seguía aullando tan espantosamente. Cuando el jorobado terminó la danza, se acercó a nuestra ventana, deshaciéndose en sonrisas y saludos con el sombrero en la mano izquierda y el laúd bajo el brazo. Y casi sin tiempo para respirar,
farfulló cuanto podía poner a nuestro servicio. Señorías, ¡ay, señorías! ¡Prestadme atención! ¡Mira! ¿Me comprarán mi amuleto contra el upiro? ¿Contra el upiro? ¿Hay por aquí algún vampiro? Según he oído, vaga por estos bosques como un lobo. Causa muertes a diestro y siniestro. Pero aquí, señorías, tengo un amuleto contra los upiros que nunca falla. ¿Seguro? Seguro, la dama. Basta con prenderlo a la almohada con un alfiler. Con este amuleto os podréis reír del upiro en su horrible cara. Yo le compro uno. Y yo también. ¿Y ahora? ¿Por qué nos mira tan fijamente con sus ojos negros? Hay algo que le llama poderosamente la atención y se dirige a mí. Y abre un estuche de cuero. De mi señora, entre otras artes no menos útiles, profeso la de odontología. Pero un maldito perro. ¿Quieres callarte de una vez, bestia inmunda? ¡Demonio de perro! ¡Deja de aullar, que no pueden escucharme sus señorías! Así está mejor. No sé qué diablos te pasa. Señora, su noble amiga, la joven dama que está a vuestra derecha... ¿Sí? ¿Se refiere a mí? Tiene unos dientes muy afilados, largos, puntiagudos, como agujas. ¿Cómo se atreve? Los veo con mi vista a largo alcance. Si le molestan, y creo que le molestan, aquí tengo una lima, y con el punzón y mis pinzas se los dejaré redondeados. Tendrá unos dientes como corresponden a dama tan hermosa. ¡Cállese! Oh, la he disgustado. ¿He sido demasiado atrevido? ¿La he ofendido, señoría? ¿Cómo se atreve ese vagabundo a insultarme? ¿Dónde está vuestro padre? Debe exigir al saltimbanqui que se disculpe. Mi padre le ataría un poste para que fuera azotado con un látigo y quemado hasta los huesos, marcándole con el hierro del castillo. Pero, Carmina... Ella se alejó de la ventana unos pasos y se sentó. Su ira, en cuanto dejó de ver al vagabundo, desapareció tan repentinamente como había surgido. Y al menos, aparentemente, se olvidó del jorobado y de lo que había dicho de sus dientes. El perro supo quién era realmente una de las dos damas que estaban asomadas a la ventana. Y también el saltimbanqui, un amuleto contra el upiro. Los dientes largos, afilados. Aquella tarde mi padre se mostraba muy desasosegado. ¿Por qué? Porque había habido otro caso similar al de la joven y al de la niña. Se trata de la hermana de un joven campesino que está a mis órdenes. Viven a solo 1 milla del castillo. Está muy enferma. Parece que ha sido atacada, según ella, por lo mismo que las otras. Se está consumiendo. Lentamente, pero consumiendo. Pero, padre, ¿habrá alguna explicación? ¿Explicación? Oh, sí, hija. Todo esto hay que atribuirlo únicamente a causas naturales. Esa gente tan infeliz, lo que realmente se contagian los unos a los otros son sus supersticiones. Vive en su imaginación lo que otros vecinos padecen. Pero no cabe duda de que lo que está ocurriendo asusta a cualquiera. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Lo que es yo... Me da miedo el solo pensar que pueda tener tan horribles visiones. Imaginarlas debe ser algo tan espantoso como vivirlas realmente. Estamos en manos de Dios. Y nada puede acontecer sin que Él lo permita. Todo, para los que le aman, acabará bien, felizmente. Él es nuestro fiel creador. Nos ha creado y nos protegerá de cualquier mal. Creador. Naturaleza. La enfermedad que parece invadir la comarca es debida a algo natural. A algo propio de la naturaleza. Todas las cosas proceden de la naturaleza. ¿O no estoy en lo cierto? En el cielo, en la tierra, bajo la tierra. Todo actúa según las leyes de la naturaleza.
Eso es lo que yo creo. Bien. El médico dijo que vendría hoy. Quiero saber qué piensa de lo que ocurre y qué considera que debemos hacer. Los médicos nunca me hicieron ningún bien. ¿Has estado enferma? Sí. Más enferma de lo que te puedes imaginar. ¿Hace mucho tiempo? Sí, mucho. Mucho tiempo. Pero lo he olvidado. Lo he olvidado todo, salvo el dolor y la debilidad. Y eso que los dolores no eran tan horribles como los que padecen otras enfermedades. Dices que hace mucho tiempo. O sea que eras muy niña. Sí, lo era. Pero no hablemos más de ello. No querrás seguir a una amiga, ¿verdad? Oh, no, claro. Me mira tan lánguidamente y ahora me rodea la cintura con su brazo. Mi padre lee unos papeles. Creo que son unos documentos. Y ella me lleva fuera de la sala. ¿Por qué a vuestro padre le gusta asustarnos? No, Carmila, no desea asustarnos. Nada más lejos de su intención. ¿Y tú? ¿Estás asustada? No estaría de creer que existe algún riesgo de ser atacada como esos infelices. ¿Te da miedo la muerte? Todo el mundo teme a la muerte. Pero morir como mueren los amantes. No te entiendo. Morir juntos para luego vivir juntos. Sigo sin... Los jóvenes viven en el mundo como orugas. Luego, cuando llega el verano, se convierten en mariposas. Pero mientras tanto, no son más que gusanos y larvas. ¿No lo ves? ¿No lo crees? Cada uno con sus características, con sus necesidades, con su constitución. Sí, pero... Eso lo puedes leer en un libro de Monsieur Biffan, el conde de Biffan. Lo tienes en la habitación de al lado. Gusanos. No tardaría en llegar el médico, que habló durante un buen rato con mi padre sin que nosotras les pudiéramos oír. El doctor, de unos 60 años, era un hombre inteligente, muy preocupado por su aspecto. Usaba polvos para el cabello, el rostro. Se afeitaba mucho. Su cara, de tan afeitada, era tan suave como una calabaza. Cuando salieron de la habitación en la que se habían encerrado, mi padre reía. Le decía al doctor que le asombraba que un hombre como él, tan culto, le hablara de hipógrifos y dragones. El doctor también reía y dijo algo así, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, la vida y la muerte siempre han sido un misterio, y pocos sabemos, muy poco, de los recursos de cada una, de la vida y de la muerte. Así finaliza el cuarto capítulo de Carmila, una de las obras maestras de la literatura vampírica, escrita por Joseph Sheridan Le Fanu. Ah, cuánto misterio se cierne sobre un castillo de Estiria. De Carmila solo sabemos su nombre, y que su familia es muy antigua y noble, y que su hogar está al oeste del castillo, habitado por Laura y su padre. Y poco más, aunque un perro sí parece saber mucho más sobre ella. Y también su dueño, un vagabundo. ¿Qué habrán visto en ella? Solo unos afilados dientes. Pero Carmila es tan bella, tan atractiva, tan hechizante. ¿Cuál es su pasado? ¿Y qué hará en un inmediato futuro? Ya lo sabremos, porque Laura nos seguirá contando su historia. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias.
Carmilla, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Pepa Terrón, Lourdes Guerras y Luis Alonso Carrasco. Novedad. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección Juan José Plans.